ya todo. ¡Ay, qué pena! Bueno, bienvenidos a la última sesión. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con legislación y como con problemas de investigación relacionados con la inteligencia artificial. Aunque la titulé El futuro, mucho es como una reflexión de lo que está pasando ahora para ver qué es lo que queremos que pase después. Ah, sí, ya está funcionando. Bueno, entonces, como habíamos dicho, la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, nos puede ayudar en medicina, transporte, nos puede ayudar con sustentabilidad, con ahorro de energía, con transporte, o sea, con crecimiento económico, pero el riesgo es que también puede generar totalitarismo, desigualdad, manipulación de información, de libertades. Entonces, pues, la idea es como hablar un poco de los esfuerzos que se están haciendo para intentar encaminar esta tecnología hacia el lado bueno. Entonces, hay dos esfuerzos que yo creo que son paralelos y fundamentales. Voy a empezar a hablar de seguridad de inteligencia artificial. El término es AI Safety. Esta es el área que está enfocada en la parte técnica, que tiene que ver con cómo se van a construir los sistemas. Entonces, voy a hablar de algunos de los problemas que hay en esta área, pero pues como aquí la mayoría no es de computación, entonces no voy a ahondar en eso. Pero esta palabra súper difícil, inteligibilidad. Es que lo estoy pensando en ingeniería. Ay, muy bien todas. Ajá. Bueno, entonces, lo que intenta esta parte de estudio es que los sistemas sean transparentes y que se entienda qué es lo que se está codificando. Como ya se había dicho, el problema de las redes neuronales es que a veces no queda claro qué están haciendo. Y lo que pasa mucho es que, por ejemplo, como en el ejemplo del lenguaje, sistemas complejos son reducidos dimensionalmente a, por ejemplo, esa imagen que teníamos con vectores. Entonces, ¿qué información se está perdiendo en esa codificación? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, pues eso es como lo que se estudia en esta rama. Y también, sí, creo que eso como a grandes rasgos. Entonces es entender, o sea, de manera transparente, qué es lo que se está codificando. Y después otra área, por ejemplo, es especificación de valores. Aquí puse los nombres en inglés porque yo hice las traducciones literales, entonces tal vez si quieren buscar más sobre alguno, pues usen esto. ¿Sí? Con relación a lo de la inteligibilidad, cuando... Nada más quieres presumir que sí la puedes decir. ¿Sí? ¿Te refieres a que sea transparente, digamos, el motor de la investigación que propone el uso de la inteligencia artificial para hacer un código, o que el código sea legible y fácil de modificar? En esta parte solo es técnico, entonces no tiene tanto que ver como con toda la parte social. Va a haber otra parte que esté encargada de eso, pero esto solo es la parte técnica. Y es entender qué es lo que está codificando. Porque cuando pones redes neuronales, cada capa codifica algo y luego no queda nada claro qué es lo que está codificando cada capa y qué está haciendo y si la quito, qué pasa. Entonces es como eso, como intentar que tengamos sistemas que sí entendamos. Después voy a hablar de la parte como más social y como, que también es otra área de estudio. Pero en esta parte solo es puras cosas técnicas así a nivel computación. Especificación de valores, entonces es formar o formalizar los valores éticos y preferencias humanas, pero en términos, de nuevo, de computación, o sea, como cómo voy a codificar eso. Y también hay otros sistemas que se sugiere que en vez de que se especifiquen, aprendan. Entonces, ¿qué son los mecanismos para que aprendan? ¿Qué queremos que aprendan? Ese tipo de cosas. Y también necesitamos encontrar formas de medir los efectos no deseados, porque ahorita no sabemos, hay veces que las redes neuronales no están haciendo lo que queremos y ni siquiera estamos seguros porque no tenemos formas de medir eso. Entonces, pues esa es parte de este problema. Garantías de seguridad y de acción es que queremos definir probabilidades de que las cosas o de que los sistemas actúen de una manera que no deseamos, qué tan probable es. Y también en las partes de acción es si queremos restringir la forma en la que ¿cómo era? Sí, en la que exploran el espacio de parámetros. Como había explicado Iván en las otras sesiones, estas máquinas exploran los espacios
Entonces, si queremos delimitar los espacios que están explorando o las formas de exploración, porque muchas veces pasa que las soluciones que las máquinas encuentran, nosotros no las podemos entender o no son cosas que a nosotros nos parecen lógicas. Ok, y entonces voy a dar un ejemplo que a mí me sorprendió, pero ya está pasando, que son como, ¿qué restricciones? Hay otras partes de restricciones como cómo las vamos a controlar, cómo vamos a garantizar que, pues, que no empiecen a tomar el mundo como en esta forma ahí medio siniestra y secreta tal vez. Y este es un paper que se llama The Evolved Radio and its Implications for Modeling the Evolution of Novel Sensors. Este fue un experimento de hardware que hicieron, y entonces en este experimento de hardware lo que hicieron es que quieren modelar la evolución de sensores, y entonces hay algoritmos evolutivos que entonces van a ir cambiando, y lo que descubrieron es que tenían una serie de transistores, y en esta serie de transistores empezó a usar las ondas de radio de una computadora que estaba cerca y hizo un radio. O sea, como que ya se comunicaba usando una computadora que estaba cerca. Y eso es algo que las redes, o sea, que ese no es el único ejemplo, que evolucionan y empiezan a usar cosas que hay en el ambiente, y el punto de hacer este tipo de experimentos es que son cosas que no se pueden ver solo en simulaciones. O sea, nadie iba a saber que iban a detectar una computadora cerca y hacer esto. Entonces, pues con sistemas más poderosos, pues es una pregunta como qué tipo de cosas van a empezar a usar si es que ya están físicamente en algún lugar, ¿no? Entonces, problemas de control también son grandes, de si conectarlo a internet, no conectar a internet, ese tipo de cosas. Y ahora voy a decir muy rápido, estas son las instituciones que se dedican a hacer investigación en técnica de inteligencia artificial, pero en la de seguridad. Todas las que están listadas aquí son anglocéntricas, están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. Entonces, esta es MIDI. Solo les voy a poner las siglas. A mí me gusta este porque es CHAI. Sí. Entonces, la Universidad Nacional de Australia. Ajá. Después, de Future of Humanity Institute. Estos están en Estados Unidos, Australia. Esta está en Oxford. Future of Life Institute. También está en Estados Unidos. DeepMind, Berkeley y OpenAI. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que sea una lista exhaustiva, son los que yo conozco que hacen este tipo de trabajo. Y aquí, solo para la gente que sí trabaja un poco más en partes técnicas, estas son como las áreas en las que trabaja cada una de estas, pues no sé, instituciones, y cómo está más o menos conectado, ¿no? Entonces hay parte de control, que es lo que les dije, así como conectarlo al internet, tenerlo aislado, seguridad, ¿no? Cómo evitar que se modifiquen, porque como habíamos hablado, parte de sus incentivos de cualquier sistema va a ser mejorarse a sí mismo para poder hacer mejor su trabajo. Entonces eso va a implicar que se va a querer modificar. O sea, es como, va a pasar. Entonces, ¿cómo prevenir que esto ocurra? Entonces, bueno, hay como, otra cosa es como intentar que solo se le puedan hacer preguntas, o sea, restringir el tipo de acciones que puede tomar. Entonces, bueno, estos son como algunos de los problemas y quién está trabajando en eso. ¿Sí? La sede central, no sé cómo se le diga eso, el Headquarters, no sé, de DeepMind, sigue siendo en Inglaterra. Yo creo que está en Londres. No sabes, a mí siempre me dio curiosidad eso de por qué, siendo que Yo estoy allá adentro, pum, te dan comida gratis. ¿Por qué colocarlo en Inglaterra, siendo que en Estados Unidos tienen toda la potencia, Google tiene toda su... Yo creo que es por las personas, o sea, yo creo que es porque en Inglaterra hay como mucho, pues no sé, o sea, gente pero de todo el mundo. O sea, yo creo que para atracción de talentos tienes toda Europa, o sea, es como muy fácil conseguir gente de todo el mundo que trabaje ahí. Pero digo, no soy Google, no sé. ¿No podrá ser la parte ética europea, que es mucho más fuerte que la americana? Que la formación humanística, incluso del científico, es mucho más fuerte en Europa que en los Estados Unidos. Yo sé que Google DeepMind era una startup que empezó en Londres, y entonces la compró
la compró Google y no sé si esa es la justificativa, pero empezó en Londres. Entonces, pues después se hizo gigante, pero ahí empezó. Ajá, y para que la hayan mantenido ahí, es que según yo es súper bueno para talento. O sea, Londres tiene como, pues es súper cosmopolita y como que tiene mucho como, pues se mueve mucho, ¿no? Entonces siento que sí está como en el centro de lo que tiene que ver con tecnología, con trade, entonces es un buen lugar. Sí. Nada más como, sí, es una startup, la compraron y se quedó ahí y le dieron como independencia. Y es una de las empresas que tiene uno de los taglines más como impresionantes porque dice resolver inteligencia artificial para hacer un mundo mejor. Ese es su solución. Sí, y es muy... Ellos son de 2015, 14 y es muy fuerte que vieron eso desde esa época, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo único que voy a decir de la parte técnica. Si alguien quiere saber más, aquí como que están, ustedes tienen acceso a las diapositivas, si en algún momento quieren investigar de cualquiera de los temas, pues ahí están. Entonces ahora vamos a hablar de gobernanza de la inteligencia artificial, y lo tuve que buscar porque sí es una palabra de verdad, pero aparentemente esa palabra apareció en los 90s, cuando nosotros ya no nos gusta aceptar palabras nuevas, así como sentimos que ya sabemos todas las que se necesitaban. Entonces esta es la arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro del desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. ¿Sí? Entonces, esta es la otra parte de la inteligencia artificial que es fundamental explorar, ¿no? Y es una parte que no solo tiene que ver con gobierno, con academia, con quién está produciendo, con cómo se debería hacer política, o sea, es la parte que engloba la parte de dónde está la inteligencia artificial, el contexto donde se desarrolla y las instituciones que la están desarrollando. Y esta es un área que ahorita voy a dar unos de los puntos de por qué es tan importante desarrollarla, porque más o menos intenta prevenir que muchos de los problemas sociales puedan ocurrir, o bueno, problemas con la inteligencia artificial. Uno de los grandes, pues yo diría miedos, es que se convierta en una carrera armamentista el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, que en el momento en el que quede claro que va a ser una ventaja estratégica, entonces no solo se va a hacer de manera secreta, pero se va a hacer en diferentes lugares, y el grande miedo es que por hacerlo rápido, entonces empiecen a ignorar cosas como seguridad, o sea que obviamente no se va a hacer con el cuidado necesario para que sea segura. Entonces, pues ese es como uno de los mayores miedos, y entonces en esta área se intenta pues como estudiar cómo se puede evitar, si son como tratados internacionales que se pueden hacer, si son de intentar regular los estándares de producción, ¿no? Entonces es como cómo intentar hacer estrategias para que no se convierta en una carrera armamentista. Después, se me olvidó, y un ejemplo de por qué esto ya empieza a ser un problema y se siente que va a ser fuerte, es porque China tiene una ventaja brutal comparativamente a cualquier otro país, sobre todo en el uso de datos, en conseguir los datos, básicamente pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces esto ya indica que para que alguien tenga como igual, pues para que estar más o menos al mismo nivel que China ya empieza a ser bastante difícil, ¿no? O sea, China en este momento ya tiene pues un buen head start. Ok, entonces el futuro del trabajo, que es otro de los puntos importantes, que aquí los puntos a tratar no solo van a ser desigualdad. Es muy probable que la inteligencia artificial haga mayor la desigualdad, no solo entre personas, sino entre países, los países que la tengan y los que no la tengan. Porque, la pérdida de empleos. Se estima que depende del estudio, una gran cantidad, hay gente que dice hasta el 50, hay gente que dice menos, de los trabajos, por ejemplo, en manufactura van a ser automatizados muy pronto, pero algo más preocupante es que también trabajos de clase media van a ser automatizados, y todos estos trabajos
van a ser remunerados con menor remuneración por los trabajos de reemplazo. Entonces, la inteligencia artificial va a, pues sí, no sé si erradicar es una buena palabra, pero pues a hacer que muchos trabajos no sean necesarios y no queda claro qué es lo que va a pasar. Y hay países como europeos y una de las propuestas es crear un salario universal porque no va a haber trabajos suficientes para todo el mundo, pero pues viniendo de países en Europa donde ya tienen sistemas de beneficios y salud y pues no suena tanto a un sueño guajiro, pero pues estamos hablando de que la mayor parte del mundo, incluyendo nuestro país, estamos muy lejos de poder tener ni siquiera sistema de salud pública para todo el mundo. Entonces está como muy difícil pensar qué es lo que va a pasar y muchos de estos empleos van a requerir que las habilidades tecnológicas de la gente sean muy grandes. De nuevo estamos hablando de países donde la gente no termina la primaria, entonces de esperar que hagan trabajos con computadoras. Entonces, pues es fuerte, yo creo que es de los grandes problemas que va a generar, ¿no? Y otro, pues es la redistribución de dinero, ¿no? La redistribución. No sé si es capital, ganancias, o sea, de los beneficios económicos que se van a generar, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos como, en este momento, aprendí una palabra y ya se me olvidó. Ay, bueno, ya no la tengo aquí. Bueno, sí, aquí está. Aprendí 2 palabras, la que no puedo decir y esta. Economía oligopolista. ¿Verdad? Es que soy muy disléxica, pero las voy a escribir aquí a ver quién la puede decir primero. Ahí está, ¿sí? Oligopolista significa que el control de los medios de producción está en manos de unas cuantas corporaciones, ¿ok? Y entonces el miedo es que esto es lo que va a pasar, ¿no? Y de hecho, pues ya se está viendo que en cuanto a búsquedas de Internet, todo el monopolio está en Google. En cuanto a redes sociales, el monopolio lo tiene Facebook. En cuanto a otras cosas es Amazon. Y voy a decir unos ejemplos de qué han hecho Google y Amazon y qué tipo de compañías son las que están pues liderando esta carrera, o no sé, pues es que sí, es un poco, ¿no? Entonces voy a decir unos que a mí me pareció, o sea, siempre como que hay posts en Facebook y no sé qué, pero a mí estos me parecieron bastante contundentes. Este es sobre Facebook. No sé si sepan que en el 2018 Mark Zuckerberg y Facebook tuvieron que presentarse ante las Naciones Unidas porque pues básicamente los encontraron culpables de exacerbar discurso de odio y de incrementar la violencia en Myanmar, y lo que tuvo... entonces lo que hicieron es obviamente analizar la inteligencia artificial sobre detección de contenido y cómo es que se regula o no se regula en caso de, obviamente, lenguas que no son de las principales. Y pues básicamente esto pasó durante una amenaza de genocidio que había contra una minoría étnica, y lo que dijo Facebook es que en principio dijeron que iban a intentar arreglar esto, pero finalmente aceptaron que no hay ningún momento cercano en el que ellos puedan controlar este tipo de discurso de odio para localidades, o sea, para países como Myanmar o para otros países cuyas lenguas tal vez no son las que están interesados en promover en este momento. Entonces, pues ahí es un fun fact. Y después otro es de Google. Esto también pasó en el 2018. En el 2018, 4,000 empleados de Google enviaron una carta al CEO de Google pidiendo que que terminaran un contrato que tenían con el gobierno de Estados Unidos para empezar a crear inteligencia artificial para usos bélicos y sesgados, o sea, porque obviamente el tipo de rostros que intentan reconocer no son los de todas las personas. Aquí lo que vimos seguramente en ese espectro de quienes están reconociendo era lo opuesto, ¿no?
Entonces, Google dijo que no retomó el contrato, pero pues es como difícil saber como qué otros contratos no tendrá o qué es lo que está pasando. No es como el único carga que los empleados envían. También enviaron otra, creo que también en el 2018, para pedir que se detuviera un proyecto de censura de contenido para un buscador en China. Y pues bueno, por el estilo, ¿no? Y otra, entonces, el siguiente punto del que voy a hablar es de derechos humanos. Entonces voy a dar ejemplos de voy a decir algunos de los derechos humanos y voy a dar ejemplos de sistemas que han atentado contra ellos. Entonces el primero es no discriminación e igualdad. Uno de los ejemplos más preocupantes en este momento es el sistema de crédito social que se está a punto de implementar en China, si no es que ya se está implementando, donde pues van a rankear a las personas, obviamente cada quien está clasificado, y una de las consecuencias directas de no estar como con buen puntaje es, por ejemplo, la restricción a tu libertad de movimiento, o sea, no tienes derecho a comprar boletos de tren o boletos, ¿saben?, de transporte para ir a ciertos lugares. Entonces, obviamente tiene muchas más como repercusiones a todo el nivel de la vida, pero pues eso es algo que ya, pues según yo ya están implementando. Depende de la provincia, pero pues eso ya está ahí, ¿no? Después el otro ejemplo de un derecho humano fundamental es la participación política. Y pues ya hemos visto que actualmente ya hay control de la información, noticias falsas, manipulación de la realidad, o sea, de la realidad es lo que ves en el internet, lo que tú piensas que es lo que está pasando. Y pues un ejemplo clarísimo de esto es lo que hizo Rusia con las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Y por ejemplo, Twitter aceptó que por lo menos 50,000 cuentas de Twitter eran chatbots rusos que estuvieron posteando de manera automática durante la campaña presidencial, ¿no? Y pues de nuevo, inteligencias artificiales con mayor poder, pues es difícil saber cómo hasta dónde van a pues manipular este tipo de situaciones. Entonces hay un problema serio de pues no sé, atentar contra la democracia. Déjenme ver cuál es el que sigue. Ajá. Ah, sí. Después, otro es privacidad. Ahora, lo que es importante decir es que esto es un derecho humano fundamental, no es como una decisión ética que se tiene o no que escoger dentro de cómo se diseña un sistema, y siento que es algo que se olvida, que esto es parte de los derechos humanos, y parte de tener este derecho pues es que te permite tener otros derechos como libertad de expresión, como libertad de asociación, como libertad de información, ¿no? Entonces, este es uno de los derechos que creo que siempre se dice como, ay, pero no tengo nada que esconder, y creo que no se entiende todo lo que se está cediendo cuando se está hablando de ceder eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto no está tan horrible, pero igual me parece preocupante. Igual en el 2018, intenté escoger ejemplos pues, que sean pues, recientes. La Universidad de Stanford publicó un artículo donde lo que hicieron es entrenar una red neuronal con imágenes para decidir la orientación sexual de las personas sin consentimiento de las personas que estaban en la base de datos. Obviamente preocupante no hay consentimiento, pues clasificación, ¿no? Orientación sexual, quiénes son ellos para definir las categorías, yo qué sé, ¿no? Y pues lo publicaron una universidad así como pues sin nada, el año pasado. Ok, otro ejemplo de derecho humano fundamental es la libertad de expresión.
En cuanto a esto, por ejemplo, este es más viejo, en el 2014, la Universidad de Cornell junto con Facebook hicieron un estudio de contagio de emociones, que es básicamente analizar cómo se propagan las emociones a través de redes. Y lo que hicieron fue manipular los perfiles de Facebook de 700,000 personas y 700,000 usuarios, y controlaban lo que podían ver de otras personas, controlaban su feed. Y lo que hicieron fue que escogieron mostrar... Lo que hicieron es usar un análisis de sentimientos y para definir si había comentarios negativos. Ahora, algo que quiero hacer como hincapié aquí es que los sistemas de análisis de sentimientos están basados en el análisis del lenguaje que usan los espacios vectoriales de los que hablamos la vez pasada, y en ese análisis de sentimiento casi cualquier cosa femenina o casi cualquier cosa que tenga que ver con lo que ya hablamos, porque tiene mucho bias, son connotaciones negativas, ¿ok? Y esto tiene que ver con personas afroamericanas, ¿ok? Entonces es muy fuerte que la forma en la que se está manipulando ya tiene un sesgo extremo, no solo a lo positivo, sino que lo positivo es visto como, pues, nombres europeos, personas blancas, hombres, ¿ok? Eso es positivo en este espacio vectorial, ¿sí? En esta búsqueda sobre estos casos de Facebook y el otro que habías mencionado sobre la injerencia de Rusia, ¿hay mención de alguna teoría o teóricos sociales o de comunicación que hayan propuesto? Porque recuerdo cuando estaba en la carrera, eso estaba en pañales, o sea, no se sabía qué eran las redes, teóricamente sí. No había una buena definición, ni mucho menos herramientas para su análisis, digamos, científico. Ya. Y no sé si ahorita ya haya llegado a que haya expertos de teoría sociológica o de comunicación. Pues yo creo que Iván tal vez tenga una mejor idea. Yo asumo que ya debe haber. Porque, por ejemplo, esto de la injerencia se me hace como bien... No sé si hay una teoría que sostenga que la intervención en redes es distinta a la intervención que puede ocurrir con otra clase de medios de comunicación, porque esa idea hipodérmica en donde yo voy a poner un montón de mensajes negativos en la televisión y con eso voy a manipular la conciencia de México, eso ya no se puede sostener completamente, pero estoy viendo que de este lado están diciendo sí sucede. Sí, pues, y lo más, bueno, no sé, y solo lo hicieron para ver si veías cosas positivas, entonces ibas a estar más tiempo en Facebook. O sea, obviamente todo es solo para venderte cosas. O sea, ese gran experimento social no está basado en nada más que dinero, ¿no? Pero Iván debe saber algo más. Es un poco, lo que estamos viendo es que la técnica sobrepasa la teoría. Y la experiencia por ejemplo, esto de que mantienes más tiempo tus ojos en el feedback de la plataforma, tiene que ver con mediciones, con que hacen experimentos y miden, tienen la población para hacerlos, y esa es la evidencia que tienen. No tiene una teoría que explica por qué cierto contenido, por qué cierto contenido. Entonces, como que la técnica va un poquito más rápido. El otro caso que conozco muy bien es el de analítica, el de esta empresa inglesa. O sea, tú ves la secuencia de hechos y no hay una teoría detrás, aunque todo surge de un instituto de psicología. En realidad es de que tienen los datos, de que tienen los algoritmos y que los ponen juntos, hacen chispas y se lanzan a hacerlo masivamente. Entonces, ese es como lo que está moviendo todo. La comprobación teórica de lo que está pasando todavía no la tenemos. Lo digo también porque hay consecuencias legales, ¿no? Se ha visto que se ha tratado de acusar sobre estos problemas a países, a gobiernos o a empresas, pero me pregunto de dónde están tomando la parte jurídica, de dónde está tomando que, en efecto, una red social manipulada de esta manera puede influir en el comportamiento humano. Tal cual es enunciado, incluso para los medios de comunicación tradicionales es un problema, ¿no? Entonces... Pero no, se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto, parece que se tiene... naturalizado o incorporado. ¿Qué sentido común que sí? De hecho, creo que es una discusión muy importante que creo
está teniendo en la área filosófica, humanística, sociológica, porque yo, por ejemplo, he escuchado gente que dice, pero fake news con el periódico, los inicios del periódico, por supuesto que era una guerra y después el desmentido salía una semana después en la última página, ¿no? Pero ya habías titulado. Entonces, digamos, creo que aquí hay como una magnitud que es distinta, que es la que se está tratando de calibrar. Yo no estaría tan segura de afirmar como una causa-consecuencia tan radical, pero sí se ha visto cómo se están operando las influencias o cómo esta cuestión como de la opinión pública es maleable, y hay que preguntarnos, ¿el problema también es solo el algoritmo o es la ciudadanía, ¿no? Porque al final, o sea, si pasa que hay fake news y que la gente lo cree, pues también hay un problema en las formas en que nos comportamos como sociedad. Claro. Y solo voy a mencionar un ejemplo, en Uruguay, de donde yo nací, se caracterizaba en algún momento, incluso recientemente en el siglo XXI, por ser una democracia muy saludable. En América Latina muchas veces es un referente de contrapesos, de menor corrupción, ¿no? Y sin embargo, en esta elección que va a tener lugar este fin de semana de elecciones internas, resulta que llegó un multimillonario que vivió hasta los 12 años en Uruguay y que es el yerno de un magnate ruso que tiene más de 100.000 millones de dólares de patrimonio, y influyó muchísimo porque él dijo, yo quiero ser presidente, y entonces contrató al venezolano que es muy famoso por la guerra sucia de la campaña electoral, y bueno, y entonces Uruguay está en shock ahora porque el tipo de la nada empezó a crecer, y dice, ¿qué está pasando? O sea, y están escandalizados como, existe guerra sucia en la democracia, y nunca Uruguay había experimentado eso. Y entonces Mujica salió a decir, bueno, es que el problema, pues hay que ver qué pasa con las personas también, ¿no? Entonces, digamos, no es solo una cuestión técnica, sino cómo nosotros procesamos la información. O sea, si no tenemos capacidad de ser críticos con la información que vemos, de buscar las fuentes y todo eso, claro que estamos muy vulnerables. Y el problema, creo que también para la educación será como trabajar, será trabajar en formas de calibrar, de balancear, de seleccionar la información. Esa es la gran habilidad que nos toca desarrollar. Bueno, yo creo que no te puedo citar ahorita un paper o algo así, pero el hecho de que los algoritmos te perfilan quiere decir también que te van a dar lo que tú quieres escuchar. Entonces, esa es la forma en que esto se magnifica. Y no necesariamente entonces tienes el chance de poder cambiar o ver el otro bando, porque ni siquiera te da el chance de ver, porque te empieza a rodear de información en la que tú quieres ser, ¿no? Entonces estás como en un corralito, y ese es el problema de lo que ha sucedido, y más allá de lo que pudiese uno desarrollar en cuanto a las habilidades críticas, de pensamiento crítico y todo eso, creo que se está haciendo más complicado, porque si solamente, y ese es por ejemplo un problema aquí con lo de Facebook, que se quisiera mandar a las comunidades más alejadas o no sé qué, ¿no? O sea, se moldea una cierta forma de pensar, creo que sí, sobre todo si ya no tienes otra opción, ¿no? O sea, cuando te va a arrojar lo que tú quieres escuchar, leer. A ver, esperen, falta ella y ahorita seguimos. Es que también, sí es muy interesante, pero falta ella y ya. Que, por ejemplo, con relación a estos puntos que se han tocado de los derechos humanos y lo del trabajo, etcétera, desde la teoría habría que voltear a ver a estas organizaciones internacionales como es la UNESCO, etcétera, claro, en donde, por ejemplo, en sus documentos sí viene ya, son dos líneas, pero que obviamente detrás tienen un trabajo de reflexión más amplio y con un sesgo, que, por ejemplo, hablan ahora de otro tipo de riqueza, o sea, la riqueza del trabajo de hace... Claro, cambiar el GDP, años, porque eso... no es, ¿no? Sí. La idea de la eficiencia ya no es, la idea de la conectividad
conectividad o de la comunicación, todo eso ha cambiado. Entonces, en ese sentido, la manera en la que se están definiendo estos aspectos en los grandes documentos desde los cuales emergen los programas, tanto sociales como los paradigmas éticos para que se toman o no, o que se citan o no, pero que aparentemente están en ciertos proyectos, vienen de estas grandes organizaciones, que a su vez utilizan las redes sociales, ¿no? Y que en ese sentido no habría que perder de vista que muchas veces también tienen pactos con ese tipo de nuevas formas de divulgación. Pues sí, pues es un problema complicado, pero justamente creo que lo que acabas de decir es bien importante porque pues leí varios reportes para hacer esta plática y uno, y el que más me gustó, pues que lo tengo ahí en las referencias, es uno donde se propone el uso de derechos humanos como la parte central para políticas. Porque los derechos humanos son internacionales, van más allá de un país, porque lo que tenemos ahora son corporaciones que operan en muchos lugares y el punto es que el tener un problema de derechos humanos para nosotros tiene un peso como un valor grande, ¿no? Entonces, como que tal vez la reputación de personas o de corporaciones sufra mucho más si uno dice que no solo rompió una ley, sino que está cometiendo algún atentado contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, ahí tengo la referencia. Entonces sí, existe esta idea y a mí me pareció súper buena de usar a los derechos humanos como referente. Hay varios documentos. En las notas les puse documentos que se han generado usando esta visión. Ahorita no los tengo, pero pues a mí me pareció como lo más sensato dentro de lo que se ha propuesto, porque los derechos humanos son como, o sea, sí hay un derecho, como lo que se pueden interpretar y son más grandes, no tienes que hacer una ley específica que diga esto, sino que si tú juzgas que está atentando contra ese derecho, entonces puede ser usado, ¿no? Entonces, a ver, lo que falta son, estas son algunas instituciones que están trabajando en gobernanza de inteligencia artificial. De nuevo, The Future of Humanity Institute, The Future of Life Institute, and Data and Society. Este es el que tiene el reporte sobre derechos humanos que a mí me gustó. Y después, bueno, ya no queda mucho tiempo, pero quiero hacer como un poco de propaganda política. ¿Por qué no? Pues primero es para que firmen los principios de Asilomar. Los principios de Asilomar están en la página de internet de The Future of Life Institute. Los puse en las referencias. Entonces es FLI. Estos principios son pues como tal vez una manera utópica de definir cómo es que se debería hacer inteligencia artificial, qué queremos. Entonces, por ejemplo, transparencia en caso de fallo es que necesitamos sistemas que si algo sale mal o incurren en algún daño podemos entender de dónde vino, no solo ser como, quién sabe, caja negra. Después, prosperidad compartida, que es que esta tecnología debería ser diseñada y implementada para beneficiar y empoderar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Beneficios compartidos es que la prosperidad económica debería ser distribuida en una forma que esté como orientada a beneficiar a toda la humanidad, o sea, no solo a unas pocas personas. Después, la transparencia judicial es que cualquier inteligencia artificial que esté involucrada en cualquier proceso judicial, como las que estábamos hablando en algún otro momento, deben ser posible que se auditen por un humano experto en esa área. Después, el control humano es que nosotros como humanos debemos de poder decidir cómo se diseña, qué tareas tiene, y que las inteligencias artificiales deben de seguir objetivos que solo sean definidos por humanos. No debemos permitir que sean ellas mismas quienes decidan qué es lo que van a hacer. Y después, la no subversión es que el poder conferido a la inteligencia artificial debe ser para mejorar los procesos sociales y cívicos y nunca para subvertir, ¿no?, el bienestar social. O sea que ese debe ser. Estos son algunos, yo puse, pues, pero hay toda una lista y estos son, pues, personas que lo han firmado para descansen en paz, Stephen Hawking, Elon Musk. Entonces estos son unos principios que están abiertos
es una petición, ¿no? Y la otra petición que también me parece fundamental, que se firme, si tienen interés, es para prohibir el uso de armas letales autónomas como drones que puedan identificarte, face recognition, vayan y maten gente y que actúen de manera autónoma. También esta petición está abierta para que la firmen, se llama Lethal Autonomous Weapons Pledge y también está en el Future Life Institute. Y pues bueno, creo que eso es todo de mi parte. Aquí están las referencias, pero sobre los tratados y las partes de sociales están los links sobre documentos específicos como Amnistía Internacional o como otros tratados de Toronto en las notas que les voy a dar. No las puse aquí porque no los usé como referente para el material, ¿no? Y pues ya. Sí, apláudanme. No, no es cierto. Ay, gracias. No lo merezco. Vamos a tener 10 minutos de descanso y